Estamos estudiando todos los domingos el Evangelio de Lucas. Ya tenemos varios domingos estudiando el Evangelio de Lucas y nos estamos yendo por capítulos y por secciones. Hoy toca todo el capítulo 7 y quisiera recordar nada más dos cositas breves. Acuérdense que la escritura, la Biblia, tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan fueron 2 de los discípulos cercanos a Jesús, del grupo de los 12, ¿verdad? Entonces, lo que ellos escribieron fue directamente de la propia experiencia que tuvieron al caminar con Jesús, ¿verdad? Mateo y Juan. El caso de Marcos, que es otro evangelio, no se sabe con certeza, pero parece que hay algunas pistas de que Juan Marcos no era discípulo directamente de Jesús, de los 12, porque no está ahí en esa lista, pero es muy probable que lo haya conocido en persona y que haya estado muy cercano a muchos de los acontecimientos que acompañaron la vida de Jesús. Y en el caso de Lucas, que es el evangelio que estamos estudiando, en los primeros versículos de este evangelio, dice que Lucas, que no conoció directamente a Jesús, escribió su evangelio a raíz de investigaciones. Y lo que él hizo para investigar fue precisamente hablar con personas que fueron testigos oculares y muy cercanos a la vida propia de Jesús. No olvide que la escritura nos dice ahí en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Y eso significa que todos aquellos que escribieron con sus propios recursos literarios fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. Y eso es parte de lo que creemos también por fe al aseverar de que esta es palabra de Dios y creemos que es la verdad, ¿verdad? Entonces, ese dato de Lucas es importante porque también, fíjese, a veces tenemos como la idea de que los evangelios están escritos cronológicamente con segundo, minuto, día, hora, mes consecutivo. Y no siempre es así. En el caso de Lucas, no todo lo que va narrando está ligado temporalmente una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y lo que vemos en el capítulo 7 es algo así. Es decir, nos va a dar 4 escenas, ¿no? 4 cosas que están pasando y que lo que sí está haciendo Lucas es generar una línea teológica. Es decir, tiene una intención al haber escrito de esta manera ordenada las cosas que escribió en el evangelio. Entonces, vamos a ver lo que está buscando Lucas comunicar en este capítulo 7, que es algo sumamente importante, como todo lo demás que hemos venido revisando. Entonces, ahí su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Son 50 versículos. Pero mire, vamos a empezar hoy por la tercera escena, que es justo la que Debbie nos introdujo en la lectura. Es decir, este encuentro que tiene Jesús con los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, vaya conmigo ahí a Lucas 7, versículos 18. Permítanme leer esta porción y síganme en la lectura y vaya poniendo atención en lo que aquí sucede. ¿Vamos bien? Dice así Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, es decir, lo que estaba pasando. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo a estos discípulos de Juan: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Se está refiriendo a Juan el Bautista. He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites,
En los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y el Señor les dijo: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Mire, aquí hay cosas importantes que resaltar. ¿Qué está sucediendo? Bueno, Juan el Bautista, que está encarcelado por Herodes, ya lo habíamos visto también, manda a 2 de sus discípulos a hacerle la pregunta a Jesús: ¿eres tú el que estábamos esperando, el Mesías, o tenemos que esperar a otro? Y entonces ellos, dice que Jesús les responde, y ellos van y le regresan a Juan el Bautista y le responden lo que Jesús les dijo. Miren, aquí recordemos que Juan ya había identificado a Jesús anteriormente. ¿Se acuerdan? Juan anunció la venida de uno más poderoso que él. Acuérdense que en Lucas capítulo 3 vimos cómo el propio Juan el Bautista había predicado sobre la venida del Mesías. Él mismo estuvo presente cuando Jesús fue bautizado, ¿se acuerda? Él vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús. Él mismo, Juan el Bautista, escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, fue testigo de la confirmación de Dios de que Jesús era su Hijo amado. Juan el Bautista. El mismo Juan que ahora está mandando a 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y esta pregunta es clave y estoy empezando por este primer escena que nos da Lucas, porque la pregunta de Juan el Bautista va a ser importantísima y se va a contestar en todo el capítulo. Porque acuérdese que, digamos, ya Juan había confirmado que Jesús era el Mesías. La pregunta es: ¿por qué Juan pregunta lo que pregunta? ¿No? ¿No se supone que él ya sabía y estaba convencido que Jesús era el Mesías? ¿Por qué cree usted que Juan lo pregunta? Eso es bien interesante. Pero mire, de esta pregunta hay los expertos, los teólogos, más o menos dan 3 tipos de interpretación del por qué pudo haber preguntado esto, si ya sabía. Y la primera interpretación, que es la más aceptada, digamos, por los teóricos, por los teólogos, es que Juan realmente experimentó una crisis de comprensión. Y lo voy a explicar. La pregunta de Juan no significa que Juan dejara de creer. Significa que no entendía completamente el modo en que Jesús estaba ejerciendo su mesianismo. Y le vamos a decir por qué. Mire, recordará la predicación de Juan el Bautista en el capítulo 3, si gusta, después lo puede leer con calma otra vez. Juan esperaba 2 cosas en su predicación. Acuérdense que él predicó sobre el arrepentimiento. Pero uno esperaba o habló de la salvación, ¿no? La salvación que iba a traer el Mesías. Y 2, el juicio sobre los pecadores. Y Juan estaba esperando un juicio inmediato, pronto. Y recordemos que él mismo había predicado, fíjese lo que él había dicho: el hacha está puesta a la raíz de los árboles y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Y estaba hablando del juicio. Entonces, lo que sucede es que ahora Juan está preso. Herodes sigue gobernando. Roma sigue dominando al pueblo de Israel. Los pecadores siguen activos.
y el juicio todavía no llega. Entonces, mientras tanto que Jesús está sanando, está perdonando, está comiendo con pecadores, está predicando sobre misericordia, lo más probable es que Juan haya dicho, ¿y dónde está el juicio? ¿Y dónde está la salvación de los romanos? ¿Y dónde está el arrepentimiento de los hombres? Entonces, si Juan se pregunta esto, quizás su pregunta pudiera ir más o menos así. ¿Está ocurriendo lo que yo esperaba que iba a ocurrir? Entonces, es interesante porque no necesariamente está dudando de Jesús en sí, sino de su propia comprensión del plan de Dios. Esa es la primera línea de interpretación. La segunda es que Juan estaba buscando una confirmación en medio del sufrimiento, porque él está encarcelado y en la cárcel estaba aprisionado. No estaba siendo testigo de todas las cosas que estaban pasando, por lo menos no directamente. Las cosas le estaban llegando, porque él mismo había sido el emisario del Mesías. Y entonces, como probablemente sabe que puede morir en la prisión, no necesariamente, dicen algunos teólogos, estaba abandonando su fe, sino que está buscando una confirmación. Algo parecido a esto. Sé quién eres, pero necesito entender por qué las cosas están ocurriendo de esta manera. Y esto explicaría por qué Jesús no lo manda a reprender. Oigan, vayan, díganle a Juan que por qué está dudando si él mismo confirmó que yo soy el Mesías. Es decir, al contrario, lo que leímos en la segunda parte después de la pregunta es que Jesús empieza a hablar de Juan el Bautista con la multitud. Y empieza a decir que Juan el Bautista no solo era un profeta, sino había sido el emisario del Mesías y que no había conocido o que no había un hombre nacido de mujer mejor que este hombre. Es decir, está alabando a Juan el Bautista. Está confirmando delante de la multitud y de sus propios discípulos de Juan que Juan es un hombre que está en lo correcto, que hizo lo que Dios le había enviado a hacer. Entonces, si Juan hubiera apostatado de su fe o hubiera dudado de Jesús, dicen los expertos, resultaría extraño que Jesús ahora alabara su ministerio. ¿No? Lo está confirmando. Entonces, esa es una segunda línea de interpretación. La tercera es que la pregunta en realidad era para los discípulos de Juan. Es decir, que Juan envió a sus discípulos para que ellos mismos comprobaran que Jesús era el Mesías. Y aquí esta línea de interpretación, que es la más débil de todas, porque no nos dice que Juan les dijo, oigan, pregúntenle a Jesús para que a ustedes les confirme. No lo dice. Pero si Juan sabía perfectamente quién era Jesús, probablemente algunos de sus discípulos todavía no lo entendían. Y quizá por eso los envía para que ellos mismos puedan ser testigos de las obras del Mesías. Esta, decía yo, es la interpretación más débil. La primera suena como la más coherente. Es decir, que Juan no estaba comprendiendo del todo por qué Jesús estaba ejerciendo su ministerio de la manera en que lo estaba haciendo. Y esto es clave, porque al final la pregunta tiene mucho sentido. Otra de las preguntas es ¿por qué Lucas resalta esta escena en particular? ¿Qué está queriendo mostrarle a los lectores sobre la pregunta genuina que tiene Juan el Bautista sobre Jesús? Y eso es muy interesante, porque vamos a ver que lo que apunta Lucas es precisamente a la confirmación de Jesús como el Mesías. Y aquí todo apunta al propósito central del Evangelio, porque el Evangelio de Lucas tiene el propósito de mostrarle a la gente quién es Jesús, en su naturaleza humana, pero también en su naturaleza divina. Y entonces, claro, la pregunta de ¿eres tú el Mesías o hay que esperar a otro? Va en ese sentido. Lucas quiere que el lector se haga la misma pregunta, porque ojo, es una pregunta genuina. En algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado si es que acaso deseamos o tenemos fe
o queremos tener fe y creer en alguien o creer en Dios, seguramente alguna vez te has preguntado, ¿quién fue Jesús? Y si Jesús realmente es el Hijo de Dios. Está bien preguntarse eso, porque la respuesta misma está en la Escritura. Y si se fija, la respuesta de Jesús también resume la inquietud. Jesús no le dice a los discípulos de Juan, sí, pues díganle que soy yo, confírmenle que sí, vayan pues, córranle. ¿Qué hizo Jesús? Así es, los invitó a observar las evidencias. Fíjese qué interesante. Jesús pudo haberles dicho, sí soy yo, con toda la autoridad. Pero lo que dice es que, y resalta el Evangelio de Lucas, dice inmediatamente. Es decir, en vez de responderles, Jesús continuó haciendo sus obras. Y dice ahí en el verso, vaya conmigo, en el verso, dijimos, 21. Fíjese, en el versículo 21 dice, en esa misma hora, es decir, en ese mismo ratito que estaban ahí los discípulos de Juan, sanó a muchos de sus enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos que les dio la vista. Entonces, les dijo Jesús en otras palabras, pues vengan y véanlo ustedes con sus propios ojos. Y entonces Jesús les dijo, vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos están caminando, los leprosos están siendo limpiados, los sordos comienzan a oír, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Váyanle y díganle a Juan que están viendo que se está cumpliendo la profecía. Y esta es clave en la respuesta de Jesús. Porque Jesús no responde en automático, sí soy, díganle que no se preocupe. Sino que responde mediante la propia evidencia de su condición divina y también aludiendo a varias profecías mesiánicas. Cuando le dice los ciegos ven, los cojos están andando, está citando a Isaías. Isaías 35 de 4 al 6 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Algo que se había prometido muchos años atrás, siglos. Está citando Jesús Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 26, versículo 19 dice, tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan, las profecías sobre el Mesías se están cumpliendo. Vayan y díganle a Juan que efectivamente soy el Mesías. Pero ojo, no olvide que hay más personas que están alrededor, escuchando y viendo lo que está pasando. Entonces, Jesús voltea la mirada de los discípulos de Juan hacia las propias obras y enseñanzas dignas únicamente de aquel Mesías que había sido profetizado desde los tiempos antiguos. Y también Jesús reafirma a los discípulos de Juan y a los que están ahí escuchando a Jesús, afirmando que Juan es el profeta anunciado también. Miqueas capítulo 3 había anunciado a Juan, que era el antecesor de Cristo, a quien ellos han conocido con sus propios ojos. Entonces Jesús está haciendo una revelación profunda de sí mismo y al mismo tiempo está reafirmando la fe de aquellos que habían depositado en él. Y entonces, claro, si los discípulos de Juan están confirmando que Jesús es el Mesías, entonces también aquellos que habían sido escuchado la predicación de Juan
estaban confirmando que Juan justamente también era un cumplimiento mesiánico. Por lo tanto, estaban en el camino correcto. Y eso es importante, porque si tú alguna vez te has preguntado si Jesús realmente es el Hijo de Dios, la respuesta está en la Escritura. Y claro, creemos por fe, porque en nuestro caso, nosotros no estuvimos allí para corroborarlo con nuestros propios ojos. Por eso dice que andamos no por vista, sino por fe. Por fe hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y miren, esto, por eso estamos partiendo de esta escena, es clave para lo que Lucas está narrando en las otras escenas de este propio capítulo. Porque Lucas nos va a narrar 3 encuentros más de personas con el propio Jesús. Entonces va a anunciar la obra de un Salvador que llega a los vulnerables, a los pobres, a los marginados, a los enemigos. Nuevamente reafirmamos al Dios de los encuentros personales. Hace 2 domingos habíamos dicho que Lucas nos está mostrando que Dios es un Dios de encuentros personales. Dios no es un Dios etéreo que está por ahí quién sabe dónde, ¿no? Obrando quién sabe cómo. Dios es un Dios que llega directo a la vida de las personas, a los corazones de las personas y transforma los corazones. Dios es un Dios de un encuentro personal. No es un Dios de la religión o por ser religiosos. Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Y Dios viene a la cita concreta, programada para las personas que expresan una profunda necesidad del Salvador. Porque en ese encuentro van a hallar la respuesta a sus dudas. Y Dios mismo los llevará a depositar su fe en Él. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro? Vamos a ver los 3 encuentros de manera muy breve. Lucas 7 del 1 al 10. Regresemos. Acuérdense que los llevé a la tercera escena. Lucas 7 del 1 al 10, del 11 al 17 y del 36 al 50. Mire, en estos 3 encuentros de este capítulo, vamos a ver la sanidad y la salvación primero para un hombre y su siervo. Ambos son gentiles romanos. Él es militar, es un centurión que está al servicio de Roma, al imperio que es enemigo de Israel porque lo tiene subyugado. Ese es el encuentro que vamos a leer ahora. Vaya conmigo a los primeros 10 versículos. Dice, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Sígame con la vista y observe. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús se fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este es un romano que es un gentil ejemplar. Los líderes judíos que van a interceder por él,
lo que está pidiendo el centurión, le dicen a Jesús, Jesús, mira, este centurión ama a nuestra nación, ama a los judíos. Pero fíjese qué paradoja, porque ese romano es uno de los conquistadores. Acuérdese que en ese contexto, todo el Mediterráneo y alrededor estaba dominado por el Imperio Romano. Y si usted recuerda en los libros de historia o ha visto películas de los romanos no eran amistosos, ¿verdad? Llegaban a los pueblos y arrasaban. Es decir, subyugaban a los pueblos para conquistarlos. Entonces, este es un hombre que representaba a una legión del ejército, a 100 hombres a su cargo, que está siendo amigo de los judíos y que incluso les había construido una sinagoga. Y los judíos mismos que van a Jesús antes de que Jesús llegue a la casa del centurión, le dicen, él es digno de que le concedas lo que pide. Pero no era un hombre judío. No pertenecía al pueblo del pacto, pero respetaba profundamente al Dios de Israel y a su pueblo. Probablemente era algo que los judíos llamaban un temeroso de Dios, es decir, un gentil simpatizante del judaísmo. Pero este centurión romano, nos dice este pasaje, quiere mucho a su siervo, ¿cierto? Otra segunda cosa extraordinaria. Es un centurión que quiere mucho a su siervo, a su esclavo, y está preocupado por su salud porque está muy grave. Esto tampoco es común, porque para un soldado romano que tenía esclavos, acuérdese que el esclavo era una propiedad, ¿cierto? Era dueño. Cualquier otro centurión con un esclavo enfermo lo desecha y lo reemplaza por otro que le sea útil. Este centurión está preocupado porque quiere mucho a su siervo y porque quiere que Jesús lo sane. Vea lo extraordinario que es esa tercera parte. El centurión cree que Jesús puede sanar a su siervo. ¿Por qué? ¿Qué sabía este soldado romano de Jesús, de su mensaje o de su obra? Entonces, fíjese, recuerde que lo que dice aquí es que este centurión tiene tanta fe que sorprende a Jesús, ¿verdad? Porque dice Jesús en el versículo 9, se maravilló de él y le dijo a la gente, no he visto en todo Israel a alguien con tanta fe. ¿Por qué? Fíjese, el centurión no solo está viendo en Jesús que tiene la capacidad de sanar al siervo, que eso ya es mucho, sino que está viendo incluso en Jesús una autoridad, porque le pone el ejemplo, ¿verdad? Le manda a decir, Jesús, yo sé lo que es estar en autoridad, porque yo como centurión le mando a mis siervos y le digo a los soldados lo que tienen que hacer y ¿qué? Lo hacen. ¿Por qué le dice eso a Jesús? Aquí está la beta del asunto. El centurión está reconociendo que Jesús es Dios. Esto es muy brillante, porque le dice, yo soy hombre también puesto bajo autoridad, pero en realidad está explicando por qué cree que Jesús puede sanar incluso a distancia. No solo estar físicamente presente. Le dice, si tú lo dices, mi siervo va a ser sano. La enfermedad te va a obedecer y mi siervo sanará. ¿Se da cuenta de la fe de ese hombre? Este punto asombra a Jesús. El centurión ha comprendido algo acerca de Jesús que casi nadie está entendiendo todavía. No ve a Jesús solo como un sanador, un profeta o un hacedor de milagros. Lo ve como alguien que posee autoridad soberana. Es decir, la enfermedad está bajo sus órdenes. Algo que está solo exclusivamente bajo el dominio de Dios. Entonces el centurión está reconociendo que Jesús es Dios. Por eso Jesús se maravilla. Ese centurión, enemigo de Israel, está creyendo en Jesús. ¿Se da cuenta para dónde nos apunta Lucas? Segundo encuentro. Jesús y la viuda de Naín.
Brinquémonos del versículo 10 al 11. Sígame con la vista. Ya pasó lo del centurión. Se asombra la gente, por cierto. Dice, los que habían sido enviados hallaron al siervo que... No, perdón, llegan y cuando llegan los siervos, ven que el siervo del centurión está ¿qué? Sanado. ¿Qué habrá sucedido después con ese soldado romano? No nos dice el evangelio, pero hubiera sido muy interesante saberlo, ¿verdad? Fíjese, el segundo encuentro que nos narra aquí Lucas. Versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de los discípulos y una gran multitud, otra vez la multitud ahí. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, el hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Es decir, Jesús está presenciando un funeral, pero no de cualquier persona, del hijo único de una viuda. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que se había muerto y comenzó a hablar. Y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué tenía de especial esta viuda? Mire, Lucas nos da 3 datos. Era viuda, es decir, había muerto su esposo. El muerto era su hijo único y el hijo ya iba camino al entierro. Ahora, piense en la mujer. Mire, cada dato que nos está dando Juan, que son muy sencillos, aumenta la tragedia. Una mujer sola con su único hijo que muere. Mire, en el mundo judío del siglo I, una viuda dependía normalmente de su esposo y de sus hijos varones. Y esta mujer había perdido a los dos. Es decir, se ha quedado sola. Y es muy probable, bueno, no es muy probable, pero podemos estar seguros que ella está sufriendo emocionalmente, que está enfrentando una situación económica y social muy precaria. Y Lucas quiere que el lector vea a una persona completamente desamparada. A diferencia del encuentro con el centurión, que dijo, mandó pedir ayuda, esta mujer no pide nada. No va y lo busca. Dice que Jesús ve y él va. La mira. Y dice que cuando el Señor la vio, ¿qué pasó? Tuvo compasión de ella. Y no solo tuvo compasión, sino que fue y le dijo, no llores. ¿Qué escena es esa? Cuando nosotros vemos a alguien que está sufriendo y lo vemos llorando, hay personas, no todas son así, con confianza o cálidas, pero alguien que ve sufriendo a alguien llega y lo abraza y le dice, no llores. Y bueno, ahora los psicólogos dicen, no recomiendes eso, ¿no? Pues déjalo llorar. Pero Jesús no le está dando a tole con el dedo. No solo le quiere dar una palabra de aliento. Jesús le va a resucitar al hijo. Mire, el Señor Jesús no solo espera a que vengamos al encuentro con Él, sino que Jesús viene al encuentro de nosotros. De su propia iniciativa, viene al encuentro de nosotros, porque tiene compasión. Aquí el Señor se muestra compasivo por los que sufren y los consuela con el poder de la resurrección. Porque no está haciendo cualquier cosa.
Está regresándole la vida a un muerto, pues. Y mire, este es un detalle impactante porque dice que Jesús toca el féretro. Dice, se acercó y tocó el féretro, versículo 14. Para un judío, el contacto directo con la muerte, ¿qué es? Produce impureza. Según números 19, la ley judía, nadie podía tocar a un muerto, ni nada que tocara al muerto, porque eso era sinónimo de impureza. Pero a Jesús eso no le impide. Va y toca el féretro y después con sus palabras resucita a aquel joven. Jesús hace algo que vemos repetidamente en Lucas. No evita al impuro, lo toca. Y en lugar de que la muerte contamine a Jesús, ocurre todo lo contrario. La vida de Jesús vence a la muerte. Este es un principio del evangelio puro. Dijo el apóstol Pablo, porque tú vives, nosotros también viviremos. La vida que Jesús da vence a la muerte. Pero no pierda de vista que la gente está observando. Y no pierda de vista que aquellos dos hombres o aquellos hombres discípulos de Juan que envió a Jesús fueron para confirmar si Jesús era el Mesías. Y dice que en ese momento siguió haciendo sus obras. Pero mire cómo responde la multitud. Dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Por qué la gente dice eso? Tampoco es casualidad. Los judíos que están por allí conocen muy bien dos historias. La primera es la de Elías y la viuda de Sarepta, que está en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Allí, en ese entonces, hace muchos años atrás, el profeta Elías había resucitado al hijo de una viuda. Lea primero de Reyes, capítulo 17. Y el segundo hecho que la gente sabe es que Eliseo, otro de los profetas, y una mujer sunamita, en segundo de Reyes, capítulo 4, es cuando el profeta Elías resucita al hijo de esta viuda también. Entonces Lucas sabe que sus lectores conocen estas historias. Por eso resalta que la gente responde eso. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Porque no muy lejos de allí habían sucedido estos milagros de estos profetas que habían resucitado a los hijos de viudas. Pero ojo, la siguiente expresión dice que la gente dijo, Dios ha visitado a su pueblo. Y esta frase es una joya teológica en Lucas. La multitud exclama, Dios ha visitado a su pueblo. Esta expresión ya apareció al principio del evangelio en el cántico de Zacarías. ¿Se acuerda? Si no se acuerda, vaya y véalo ahí en Lucas 1:68. Cuando Zacarías expresa este cántico, en el primer versículo de su cántico, en la primera frase de su cántico, dijo, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Para Lucas, la visita de Dios no significa simplemente que Dios envió a un profeta. Significa que Dios mismo está actuando poderosamente entre todos. Es decir, Dios es tan misericordioso que se ha acercado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso le decía al principio, Dios no está desde el cielo actuando así. Dios envió a su Hijo para actuar en medio de nosotros. Es decir, Dios ha visitado a su pueblo. Al final vamos a ver el significado de estos encuentros. No lo pierda de vista. Tercer encuentro y último. Jesús y la mujer pecadora. Entonces, no olvide, Jesús y el encuentro con el centurión, Jesús que resucita al hijo de esta viuda. La tercera escena es cuando los discípulos de Juan mandan a Jesús a preguntarle, esa ya la leímos, y luego viene la cuarta escena. Jesús y la mujer pecadora. Versículos 36 al 50. Vaya conmigo. No nos brincamos del 18 al 35 porque ya lo leímos, pero vaya conmigo a Lucas 7:36.
el último encuentro que narra Lucas en esta porción. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. No olvide que los fariseos eran los grandes religiosos de la época, ¿no? Maestros de la ley, eran la máxima autoridad, una de las máximas autoridades religiosas. Entonces este fariseo le pide a Jesús que venga a comer con él. Y dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, Jesús. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, eso llama la atención, ¿no? Que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca. ¿Qué es qué? Pecadora. En otras palabras, está diciendo, si yo fuera Jesús, esta mujer es pecadora. Pero fíjese, versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ojo, si el fariseo no lo dijo abiertamente. Pero Jesús respondiendo le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, que era una costumbre judía. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que era también una costumbre, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué tal? Mire, no perdamos de vista que en el capítulo Lucas nos viene mostrando que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, el siervo del centurión, sobre la muerte, el hijo de la viuda, está teniendo autoridad sobre las expectativas mesiánicas, Juan el Bautista, pero ahora Lucas presenta algo más profundo, la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y mire, por eso el relato termina con esta pregunta, ¿quién es este que también perdona los pecados? ¿Se fija cuántas preguntas hay alrededor de Jesús? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Quién es este que perdona los pecados? Y seguramente los que vieron que Jesús resucitó al hijo de la viuda o que supieron o vieron que sanó al siervo del centurión, se preguntaron, ¿quién es este que sana a los enfermos, que resucita a los muertos? ¿Quién era esta mujer? Lucas la presenta simplemente como una mujer de la ciudad que era pecadora. No nos dice su nombre ni nos dice el pecado específico que cometió. A lo largo de la historia cristiana, muchos la identificaron como una prostituta, pero el texto no lo afirma. Lo único que sabemos con certeza es que tenía una reputación pública de pecadora. Pero ¿se imagina eso en el estigma social? Ahí va la mujer pecadora. Y los fariseos, cuando la veían pasar, no la toquen, porque es pecadora. Imagínese el grado de marginación que pudo haber tenido esa mujer. Y una vez más, vemos a Jesús en contacto con las personas.
en ese encuentro que cambió su historia para siempre. Pero mire, era una mujer que conocida en la comunidad por una vida que la había colocado fuera del estigma social e incluso, y muy probablemente, de la vida religiosa. Ya habíamos hablado de los leprosos, ¿se acuerda? Imagínese entonces también al centurión, enemigo del pueblo. Una mujer viuda, necesitada, y ahora una mujer pecadora. Lucas no parece interesado en describir el pasado de esta mujer. Le interesa mostrar lo que ocurre cuando esa mujer se encuentra con Jesús. Porque dice que ella viene a los pies de él y derrama un perfume y empieza a lavar sus pies con sus cabellos y llorando, sin palabra alguna, está expresándole su afecto a Jesús en un acto de humillación. No olvide que también era una tradición judía que cuando había invitados a comer a casa, alguien lavaba los pies de los visitantes. ¿Pero quién era? Los esclavos. Los esclavos lavaban los pies de los visitantes. Y esta mujer ni invitada estaba a la cena. La puerta seguramente estaba abierta y ella sabía que Jesús estaba allí. Y no dudó y corrió hasta el encuentro con Jesús. Y fíjese, es llamativo que durante toda esta escena la mujer no pronuncia ni una sola palabra. Todo lo que está comunicando lo hace a través de sus acciones. ¿Qué está mirando Jesús? Pero mire, versículo 39. El verdadero conflicto no es entre Jesús y la mujer, sino entre la manera en que Simón está viendo a la mujer y la manera en que Jesús la ve. Simón está viendo a la mujer con prejuicio, con rechazo, hasta con cierta molestia, ¿no parece? Repulsión. Si Jesús fuera un profeta realmente, sabría qué tipo de mujer es esta y ni siquiera hubiera dejado que le tocara el pie. Pero la parábola de Jesús lo lleva a otro lugar. Porque le dice, a ver, Simón, tengo algo que decirte. Dos hombres, uno debe 500 y otro debe 50. Y al que le debía le perdona a los dos. ¿Quién ama más? Al que les perdona. ¿Quién estará más contento, más agradecido? ¿Quién mostraría más amor después de ese acto? Aquí hay un contraste entre Simón y la mujer. Porque Jesús señala que Simón no le ofreció las atenciones básicas de la hospitalidad. En cambio, la mujer ha mostrado amor, humildad, gratitud, humillación de una manera extraordinaria. Lo que Simón omitió por indiferencia, es decir, no atendió a Jesús de la misma manera, ella lo hizo por devoción, por fe. ¿Por qué hace la mujer esto? ¿Qué sabe de Jesús? ¿Qué está esperando recibir de Jesús? La mujer está experimentando la gracia de Dios. Porque Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y le añade, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Qué estaba buscando la mujer? ¿Qué le ofrece Jesús? Ahora, la gente se pregunta, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? ¿Por qué? Porque el único que perdona pecados, ¿quién es? Pues Dios. ¿Por qué Jesús le perdona los pecados a la mujer? Porque es Dios. ¿Eres tú el que estábamos esperando? ¿O esperamos a otro? El centurión descubrió que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y que Jesús era Dios mismo. Y los milagros son impresionantes, ¿verdad? La viuda de Naín descubrió que Jesús tiene autoridad sobre la muerte, igual que Dios. Ahora esta mujer descubre que Jesús tiene autoridad sobre el pecado. ¿Qué habrá pasado con esa mujer después de que salió de allí? El Evangelio no nos da más detalles, pero podemos imaginar.
Los milagros son impresionantes, pero el perdón de los pecados apuntan directamente a la identidad divina de Jesús. En el pensamiento judío, el perdón definitivo de los pecados era prerrogativa de Dios. Por eso la pregunta de los comensales no es accidental. Es una de las preguntas centrales de Lucas 17. ¿Quién es este hombre que puede sanar, que puede resucitar a los muertos y además perdonar pecados? Y así como la gran incógnita de Juan el Bautista, ¿Jesús es el Mesías o había que esperar a otro? ¿Tú qué responderías? Aquí hay dos formas en que vemos encuentros con Jesús. Aquellos que se preguntan, ¿es Jesús el Mesías? ¿Qué implica tener fe en Jesús? Si me acerco a Él, ¿habrá alguna respuesta? Por eso las personas van y buscan a Jesús. Y encuentran en Jesús la respuesta no solo a su necesidad, sino a la duda más profunda de su ser. ¿Quién es este hombre? Y mire, está el otro tipo de personas que tienen encuentros con Jesús. Aquellos que están en un funeral o en cualquier circunstancia de la vida, pero con una profunda necesidad de tener un Salvador. Y allí Jesús se acerca con compasión. ¿Has acudido a Jesús buscando profundamente a Dios? ¿Has entregado tu vida al Salvador Jesucristo? Si hoy viniera el Señor compasivo a tu encuentro, ¿cómo le responderías? No es casualidad que estás escuchando este mensaje esta tarde, porque el Señor viene a tu encuentro. Dios conoce nuestra necesidad más profunda. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu necesidad más profunda? ¿Puede ser la sanidad? Sí. ¿Puede ser el trabajo? Sí. ¿Puede ser la familia? ¿Pueden ser tus propias dudas? Quizás estás atravesando una crisis profunda que incluso te ha llevado a pensar que Dios no existe. Pero ¿cuál es la necesidad más profunda de tu corazón? La necesidad más profunda de todo corazón humano es la de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. No hay más. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Cristo Jesús. Hoy viene el Señor a tu encuentro con compasión, pero viene a darte la vida. ¿Cómo respondes hoy? ¿Qué quieres decirle? ¿Cerramos nuestros ojos? Y observa cómo en este pasaje de Lucas 7, Dios es un Dios de encuentros personales y profundos y transformadores. Y nosotros creemos por fe que Cristo viene a nuestro encuentro en su espíritu. Y déjame decirte que su espíritu está hoy aquí, en medio de nosotros, a través de nosotros quienes hemos creído en Cristo Jesús. Y hoy el Señor te llama. Ven y sígueme. Ven, no llores. Tus pecados te son perdonados. Ven, sígueme. Ora ahí en tu corazón. Y si en tu corazón hay una respuesta para ir hacia Él, permíteme saberlo y orar por ti.
Todos orando. Si tú estás orando al Señor, viniendo al encuentro de Jesús, permíteme saberlo y levanta tu mano para orar por ti. Ven a Jesús. Señor, te damos muchas gracias porque podemos ver en el Evangelio estas verdades tan profundas que nos llevan a preguntar, quizá desde lo más profundo de nuestro ser, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador? ¿Eres tú quien puede perdonar mis pecados más profundos? ¿Eres tú que puede consolarme? ¿Eres tú quien ha venido a salvarme? Y tu Espíritu nos dice, sí, soy yo. Y he venido a tu encuentro. Gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia y esa compasión que nos alcanza a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en algún momento de nuestras vidas, quizá en medio de una crisis, de una necesidad profunda, o quizá en medio de alguna circunstancia de la vida cotidiana, tú has venido a nuestro encuentro y hemos decidido seguirte con gratitud y con alabanza, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. Yo te sigo pidiendo, Señor, que en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestros amigos, de nuestros vecinos, sigamos mostrándole a la gente que tú eres el Salvador, Señor. Que seamos una iglesia que te proclama, que te predica, que te canta, que te ora con confianza y que, Señor, te vive día a día en su caminar y que los demás puedan ver que somos seguidores y discípulos de Jesús. Por amor, por gratitud, pero sobre todo por tu gracia recibida en nuestras vidas. Gracias por esta palabra de esta mañana. Te alabamos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga.